Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Umbelina González, les doy la más cordial bienvenida a esto que es Plenamente Humanos, porque nunca dejamos de aprender, este miércoles 18 de enero. Y bueno, continuamos con muchas noticias relacionadas con los niños, pero antes de abordar el tema que quiero platicarles el día de hoy, que va un poco enfocado a cómo los niños manifiestan la percepción de la violencia y en torno a noticias que están sucediendo y que son de actualidad, quisiera de verdad felicitar a 3 museos, porque ayer tuve la oportunidad de acompañarlos en un ciclo más de historia de nuestros pueblos, que es Senderos del Noreste, que es un ciclo en coordinación con 3 museos y quien también hace un espléndido trabajo, nuestra amiga querida Elvira Ramos, en buscar siempre propuestas a la audiencia que ya tenemos o tiene cautivo 3 museos con los temas relacionados con la crónica y la historia del noreste. ¿Y por qué lo traigo hoy a colación? Porque me dio mucho gusto ver otra vez el auditorio del Museo de Historia Mexicana lleno de gente interesada en la historia, en la cultura del noreste. Otra vez sentir esa sensación de una audiencia llena, de un auditorio en el que te tienes que preocupar por si todavía alcanzas lugar, y porque también era el arranque de este ciclo que está a cargo de Senderos del Noreste, que lo dirige y coordina el cronista y amigo también Mario Ochoa, donde invita a otros cronistas a hablar sobre cómo son los caminos del noreste. En eso está enfocado principalmente este ciclo. Dice que se hace historia al andar y hablan de los caminos de nuestros pueblos, y ayer hablaron del camino que se hace, fue como un paseo virtual acompañado también de fotografías y de la charla del cronista de Francisco y Madero de Coahuila, y nos fueron llevando desde Francisco y Madero hasta Sierra Mojada en Coahuila, presentando fotografías exclusivas con una charla muy amena, muy divertida, porque la verdad, muy relajados los dos, muy empáticos con su audiencia. Le quitaron ese tono aburrido que suelen tener los temas de historia, nos antojaron con toda la gastronomía que presentaron, nos reímos mucho con algunas anécdotas. Entonces, por favor, pues yo los invito a que estén acudiendo el próximo martes también a este ciclo, que es como recorrer los caminos del noreste. Y reitero, felicitar el trabajo que están haciendo y felicidades a 3 museos por arrancar otra vez con este año lleno, con audiencias y auditorios llenos. Ojalá continúe así el interés. Y bueno, pues felicitar, insisto, otra vez a Mario Ochoa, que está haciendo algo muy refrescante en cuanto a la crónica del noreste, y eso hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo. Hay que entender que la crónica tiene que comunicarse de una manera mejor, le guste a quien le guste, que las audiencias han cambiado, que necesitamos publicar y necesitamos difundir la historia a través de las plataformas que ya son obligadas ahora en estos tiempos, y quien no esté vinculado con las redes sociales y no entienda que estas son una estrategia para atraer audiencias, porque recordemos algo muy importante y que siempre que tengo la oportunidad lo digo: lo importante de la investigación, lo importante de la crónica, la obligación de los cronistas e historiadores es la divulgación. El culmen de una investigación es precisamente que se divulgue la información. Atesorar o creernos poseedores de
la historia y que solo nosotros somos la voz autorizada para hablar de una u otra cosa, es un acto egoísta y va en contra del deber ser. Porque la idea es que mientras más información haya, más conocimiento tenemos, y algo que es sumamente importante para estas nuevas generaciones, que es el sentido de pertenencia. Y si nosotros como historiadores, como cronistas, no aprovechamos cualquier oportunidad que tengamos para compartir estas anécdotas, esta historia, esta información que tenemos a través de las investigaciones, de lo que encontramos en los archivos, de esas fotos únicas que nos arrojan luz a cosas o a situaciones, sobre todo cotidianas, nuestra juventud no va a sentir que pertenece, que esto es su patrimonio. Entonces, felicidades a Mario, felicidades a los cronistas que está invitando, felicidades a estas voces nuevas que están comunicando así. Créanme lo que ayer parecían los dos alegres compadres platicando de su rancho. Como dos compadres orgullosos de su pueblo, nos estaban llevando por estos caminos del noreste. Insisto, nos antojaron con la comida, con lo que mostraron, y también hubo oportunidad para aclarar algunas cosas interesantes y algunas dudas que tuvo la audiencia. Entonces, los invito a que se acerquen, que revisen las redes sociales de 3 museos para que vean que están haciendo cosas muy muy padres y que podemos invertir un poco de nuestro tiempo, el recurso más valioso que tenemos, a aprender un poco más de nuestra tierra. Y bueno, en cuanto al tema que quería comentarles el día de hoy, fíjense que nos lleva otra vez a la reflexión de los niños, como lo abordamos en el programa pasado, hablando pues de cómo afectaba a los hijos de Shakira y de Piqué este proceso de divorcio, que me alegro mucho de que se esté retomando en otros medios y desde otras perspectivas, ¿no? Desde la jurídica y otras notas que he visto que acompañan esta preocupación que tenemos respecto a cómo afecta a los menores. Y lamentablemente una de las noticias que nos está impactando es esta situación de violencia que se dio en el estado de Veracruz, en el que un niño de 11 años estaba jugando en una comunidad, en La Perla, la comunidad de La Perla en Veracruz. Es una población pequeña, pero estaban jugando en las maquinitas de los videojuegos y uno de los niños perdió. Y el que perdió se enojó, caminó a su casa, regresó con un arma y le disparó al niño que le ganó. Y luego se regresó a su casa y huyó con su papá. Hoy están enterrando a este niño en esta situación tan lamentable. Y nos lleva otra vez a cómo están viendo normalizada los niños la violencia. Y es algo que debemos de poner atención. Si prendemos la televisión, si ponemos el radio, si abrimos un periódico, lamentablemente estamos rodeados de noticias que abarcan la violencia, el crimen organizado, el cómo incluso hasta se está idealizando el pertenecer a este tipo de grupos y que los niños ya lo ven normal. Entonces, he hablado en muchas ocasiones respecto a esta poca diferencia que hay en el cerebro en cuanto a los videojuegos y la realidad. Y es un tema largo y complejo de explicar que no voy a abordar en este momento, pero sí es que a los niños se les hace fácil matar como en un videojuego. Pero en los videojuegos tienes muchas vidas, porque es un juego, pero en la vida real no. Pero es preocupante que la intolerancia a la frustración, que es algo que estas pequeñas generaciones no están teniendo, porque todo es la inmediatez, porque todo es porque quiero, solo puedo hacer cosas que me gustan, todo este tipo de situaciones en las que no están acostumbrados a dejar
el momento de satisfacción para un tiempo después, que queremos que todo sea inmediato, esto replica en intolerancia a la frustración, y esta intolerancia a la frustración es lo que indiscutiblemente lleva a un menor a pensar que está tan enojado que el otro niño merece morir y toma una decisión tan terrible, lesionando no solo la vida y la familia de este niño que estaba inocentemente jugando en las maquinitas de la tiendita de la esquina. Vamos a dejar a un lado pues porque el papá tenía un arma y porque el niño sabía utilizarla y etcétera, porque también ese da para otro tema, pero pensemos en esto, o sea, cómo es normal, y lo traigo hoy porque precisamente un 18 de enero, pero de del 2017, ya me iba yo muy atrás, precisamente hoy sucedió esta lamentable situación en un colegio particular en Monterrey, donde un niño llevó un arma, lesionó a compañeros, lesionó a la maestra y finalmente se quitó la vida. Y en aquel entonces nos escandalizamos mucho. ¿Por qué un niño llevaba eso? ¿Y qué creen? Han pasado años y estas cosas siguen pasando. Y es algo en lo que debemos de poner atención. Y va muy relacionado y va muy de la mano con esto que es que los niños no saben cómo manejar las emociones. Y tristemente, ¿por qué? Porque lo aprenden de sus papás. Sus papás tampoco saben cómo manejar sus emociones y este tipo de conductas las ven normalizadas hasta cierto punto. Yo soy Umbelina González, vamos a un pequeño corte y regresando vamos a continuar dando algunas recomendaciones para que enseñemos a nuestros hijos a cómo trabajar con la intolerancia a la frustración. Y regresamos. Les recuerdo que esto es Plenamente Humanos, que yo soy Umbelina González y que antes del corte pues estábamos abordando el tema de la violencia y los niños y estábamos hablando pues lamentable suceso que pasó en una comunidad en Veracruz, pero que se ha replicado. Eso es de lo que nos enteramos, eso es lo que sale en las noticias, ¿no? Y recordamos también el caso lamentable de un colegio aquí en la ciudad de Monterrey y cómo finalmente estos niños que indiscutiblemente no tienen un acompañamiento adulto cercano, porque alguien tiene que darse cuenta de estas conductas violentas y no volteamos a verlas. Y como papás, ¿qué hacemos? Y podemos decir es que estamos trabajando y no nos damos cuenta, pero en manos de quién dejamos a nuestros hijos. O es más fácil, tristemente, y lo vemos en cualquier restaurante, en cualquier fiesta, en cualquier piñata, en cualquier lugar donde vamos, vemos que los papás, con tal de estar tranquilos, le dan un celular a sus hijos para que se entretengan. Y desde bebés están distraídos, pero no están conviviendo, y nosotros como padres tampoco estamos viendo qué es lo que hacen nuestros hijos. No platicamos, no los escuchamos, no los conocemos. Y esto pasa muy seguido. Pero es más fácil que el niño llore y nosotros ahí atendamos esa necesidad y le entreguemos el dispositivo para que el niño se entretenga viendo lo que le guste ver. Que muchas veces los papás no sabemos qué es lo que están viendo, pero ahí es donde vamos. O sea, que el niño llore no está tan malo. Yo sé que hay corrientes por ahí y a lo mejor me harán comentarios y siempre estoy abierta a ese tipo de comentarios, pero hay psicólogos, pseudopsicólogos que andan circulando mucho precisamente por las redes sociales, porque ahora es la fuente de consulta de las mamis jóvenes, que están viendo psicólogos decir que no, que los niños se traumatizan porque lloran, que es un sufrimiento, que es un maltrato dejar llorar a los bebés. Y entonces, ¿qué hacemos como mami? No, pues ponle lo que quiere. A ver, ahí te pongo la atención. Satisfacer esa necesidad del niño en ese momento de manera inmediata.
No voy a ahondar en el tema de esta teoría del llorar y etcétera, porque también es un poco complejo, nos llevaría mucho tiempo y no es el tema que quisiera yo abordarles, y se los abordo hoy, no necesariamente porque siempre hablemos de temas educativos en este espacio, pero siempre buscamos hacer, o en lo particular busco hacer una reflexión en lo vinculado con las noticias que están pasando en el día, y bueno, esta no podíamos tampoco pasarla por alto, dejarla de comentar, porque es preocupante que un niño considere que es correcto quitarle la vida a otro. Es algo para que como sociedad nosotros tenemos que poner atención y pensarlo y reflexionar un poco en cómo estamos ejerciendo la maternidad y la paternidad con nuestros hijos, y poner atención en que al estar inmersos en una circunstancia tan violenta como la estamos pasando ya desde hace algunos años, no precisamente desde ahora, cómo estamos nosotros protegiendo a nuestros hijos, qué mensaje les estamos dando, ¿no? Porque las conductas de los niños se ven, y esto me trae a la memoria un reportaje que estaba viendo, una nota periodística de alguien de Oscar Valderas, que él está especializado en temas del crimen organizado, y compartía una nota que a mí me reveló muchas cosas, porque aborda la nota sobre el juicio de Luna, que hoy está en los titulares de todos los periódicos, y él menciona que él era un niño que violentaba a sus compañeros en la secundaria. Imagínense, ¿sí? O sea, ya hay conductas en esta edad. En las edades tempranas es cuando se está formando la personalidad. Y era el niño que hostigaba a sus compañeros en la secundaria para quitarles el dinero. Y estoy hablando de el juicio que se está llevando contra Genaro García Luna, que es una persona que tuvo una posición de poder importante con la justicia en sexenios pasados y que ahora está siendo juzgado en Estados Unidos, que hoy es portada en los periódicos, por lo menos de circulación nacional, y me impresionó mucho cómo este reportero, este periodista, hizo este símil precisamente con la infancia de este personaje. Entonces, las conductas violentas de los niños se ven. ¿Y qué hacemos nosotros como adultos? Pienso yo qué pasó con los maestros de la escuela, de esa secundaria, que veían las conductas de este niño chavo en aquel entonces, qué medidas se tomaron o se dejaron de tomar. Eso es lo que nos compete a nosotros como adultos en la cuestión de cómo están enfrentando y normalizando la violencia en nuestros niños. Y en el caso puntual que les quería decir de la intolerancia, la frustración, que es ese coraje de que las cosas no me salgan en el momento que yo quiero, o se tienen que hacer en este momento, o ceder a los impulsos y tomar malas o pésimas decisiones, pues tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y si se acuerdan, ya sé que a lo mejor algunos dirán que yo siempre rescato cosas de la vieja escuela, pero funcionaban. ¿Se acuerdan de que nada más podíamos comprar dulces en la tiendita una vez por semana cuando nos daban nuestro domingo? Y esperábamos toda la semana. Y no nos enojábamos, ni hacíamos berrinches, ni nada. Era normal. Esperábamos toda la semana a que nos dieran el domingo. A quienes eran afortunados de darles el domingo, en mi caso no me lo daban. Pero con eso ibas y te comprabas tu recompensa. El pastelito, el refresco. No era de diario. Ahora los niños van a los súper, nada más señalan con su dedito y las mamás les ponen en el carrito todo lo que el niño señala. Ahí estamos enseñándolos a no esperar por algo. Y este ejercicio de esperar a juntar para el juguete, o a juntar para lo que queríamos, o trabajar para que nos dieran una compensación
y entonces poder comprar las estampitas o la muñequita o lo que estuviera de moda, eso es un aprendizaje. Esto tiene un fondo pedagógico que es acostumbrarnos a que las cosas llevan su tiempo y que si somos constantes en algo, finalmente hay una recompensa. Pero si nosotros los recompensamos constantemente y nada más están recibiendo las cosas que quieren, pues ahí se pierde el aprendizaje y ahí es donde creamos hijos que se creen merecedores de todo en el momento que ellos lo solicitan. Y hay un libro por ahí interesante que les recomiendo que se llama Los niños pequeños tiranos, hijos pequeños tiranos, para que vean también cómo nosotros somos los que los enseñamos a ser así. Y por favor, segunda recomendación, cuando estén viendo material violento, cuando en las noticias digan cosas de manejo de armas, de enojo, de todo este tipo de circunstancias, háblenlo con sus hijos, explíquenle que esas cosas no son correctas, porque si no ellos se quedan en su cabecita nada más con esa información. Hablen con ellos, hoy más que nunca, ¿no? Y háganles ver que obviamente la violencia solo va a generar más violencia y que si están pasando por alguna situación en la que no se sientan cómodos, lo comuniquen con ustedes. Pero si nosotros como papás no creamos ese puente, ese vínculo de confianza, difícilmente nos lo van a contar a nosotros y se lo contarán a otra persona que a lo mejor no le aconseja de la manera más adecuada. Entonces, reflexionemos un poco en cómo estamos educando a nuestros hijos, enseñémosles que las cosas se consiguen a través del trabajo, del esfuerzo y que hay que esperar por ellas. Y así los estamos educando a tener más control sobre la frustración, sobre el manejo de sus emociones y podrán ser adultos más maduros y más conscientes. Y si vemos que nuestros hijos replican conductas violentas contra sus hermanos, contra los animales domésticos, que son crueles con otros en sus comentarios, pongamos atención y acerquémoslos a un profesional. Nunca me cansaré de decir que la detección temprana de cualquier tipo de problemática ayuda a que la resolución sea mejor. Pero si lo dejamos pasar, los problemas crecen. Y los niños crecen y los problemas crecen si no los atendemos a tiempo. Nadie nos enseña a ser papás. No hay manual. Y cada familia en su individualidad tiene sus circunstancias muy particulares. Por eso es importante que si vemos estas señales, porque claro que las vemos como papás, pues no hagamos caso omiso y acerquémonos a un profesional para que el niño reciba la atención adecuada para el manejo de sus emociones. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo y porque si no el problema puede volverse mucho, mucho peor. Les agradezco mucho el placer de su sintonía el día de hoy y ojalá nos quedemos un poco en reflexión con esto que les he comentado, he querido compartir el día de hoy. Yo soy Umbelina González y nos escuchamos la próxima semana porque nunca dejamos de aprender. Gracias. Plenamente humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender.